Buenos días, gracias Corín, gracias Carolina, gracias al Museo del Romanticismo por haber aceptado la comunicación. Y bueno, pues yo estoy aquí para hablarles sobre la colección de fotografía del Museo Nacional del Prado. El edificio del Museo del Prado y las colecciones que alberga se erigen como uno de los principales iconos de la nación española. La imagen del propio museo ya está en la fotografía desde mediados del siglo XIX, pero dentro de la colección del museo, la fotografía en mayor o menor medida ya había estado presente en el museo desde la segunda mitad del siglo XIX, pero servía básicamente para ilustrar su historia. En la década de 1990, la institución comenzó a ser consciente del importante valor documental que tenía la fotografía y fue entonces cuando se organizaron los positivos que ya existían dentro de la propia institución y se adquirieron algunos ejemplares fotográficos y materiales con reproducciones fotomecánicas que mostraban gráficamente los cambios arquitectónicos producidos en el edificio a lo largo del tiempo. A través de exposiciones como Velázquez en blanco y negro, que tuvo lugar en el año 2000, Arte protegido, que tuvo lugar en el 2003, la fotografía ya había encontrado un importante lugar dentro de las exposiciones del museo. Pero será después de la realización del grafoscopio en el año 2004 cuando pase de tener una consideración documental y pertenecer al ámbito del archivo a ser catalogada como una pieza artística y depender del área de conservación de dibujos y estampas. Estamos, por lo tanto, en la misma línea que había comentado Carolina anteriormente. Con motivo de la investigación que perteneció a esta última muestra, se reunieron las fotografías que se encontraban repartidas en diferentes departamentos del museo. Y además, en torno al 2004, se intensificó la campaña de adquisición de nuevos ejemplares que ayudaron a consolidar los dos grandes grupos de imágenes que inicialmente formaban la colección fotográfica del museo. Esto es, el edificio y la colección de obras de arte que conservaba en su interior. Poco después, una importante adquisición, la del Archivo Madrazo, inauguró un especial interés por los archivos fotográficos que habían pertenecido a los artistas, que pasaron a configurar el tercer grupo de imágenes de la colección y que en gran medida contribuyeron a enriquecerla con su variedad de temáticas y de formatos. Quedaban, de esta manera, definidos los tres grandes conjuntos que a día de hoy configuran la colección fotográfica del museo. Por una parte, las imágenes del edificio del museo, los interiores y los exteriores y también las imágenes de todo el entorno del museo. Por otro lado, la reproducción de las obras de arte, no solo las obras que se conservan en el museo, sino la reproducción de las obras de arte en general. Y por último, las fotografías procedentes de archivos de artistas o de cualquier otra persona directamente relacionada con el mundo del arte, coleccionistas, historiadores, investigadores, etc. Por lo tanto, la temática de la fotografía del Prado es eminentemente artística y esta es su principal seña de identidad y que la diferencia del resto de repertorios fotográficos españoles, que por lo general suelen contener asuntos más variados. Coincidiendo con la ampliación que tuvo lugar en el museo, la gran ampliación del 2007, se inauguró el depósito de fotografía, donde actualmente se conservan las piezas en condiciones idóneas de temperatura y humedad. Las obras en ese momento comenzaron a ser catalogadas como piezas artísticas con sus correspondientes números de catálogo. Los que conocen la forma de catalogación que tenemos en la base de datos del museo saben que delante del número de catálogo tienen una letra. En el caso de la fotografía, las piezas de fotografía van precedidas por las siglas HF, que significan histórico fotográfico. Entonces, a partir de este momento, como digo, las piezas de fotografía comienzan a incluirse en la base de datos y además empiezan a almacenarse con sus correspondientes materiales de conservación en los muebles habilitados para ello. Además de la fotografía histórica, que es la que se conserva en el Gabinete de Dibujos y Estampas y Fotografía y que es el objeto fundamental de esta exposición, en el museo
También se conserva fotografía en el archivo del museo, que forman parte de un expediente o están directamente ligadas con otra documentación. Por lo tanto, por eso se conservan en el archivo del museo. Y también hay fotografía en el archivo fotográfico. Es fotografía más moderna que fue realizada a partir de 1840 y en su mayoría por profesionales que trabajaron en el laboratorio fotográfico del propio museo. Por lo tanto, esos dos tipos de fotografía están también dentro de las dependencias del museo, pero no se consideran dentro de la parte de fotografía histórica. Y ahora, muy brevemente, vamos a mencionar algunas de las piezas que se consideran fundamentales dentro de la colección del museo. La obra más singular, por muchos motivos que no podemos ahora mencionar, es el grafoscopio, que es un panorama de unos 10 metros, formado a partir de 72 tomas fotográficas y que además es el número 1 de la colección, por lo tanto, el HF1. Aquí ven propiamente el grafoscopio, pero dentro lo que contiene es una vista con esa panorámica fotográfica de toda la galería central, y aquí a la derecha ven la vista del mecanismo actual del grafoscopio, que se hizo con la restauración que se hizo de ese panorama fotográfico es un nuevo mecanismo que garantiza su mejor conservación. También una obra muy especial de la que el museo conserva uno de los 50 únicos ejemplares que se publicaron esta obra es la primera publicación de historia del arte con pruebas fotográficas en su interior, The Annals of the Artists of Spain, de William Stirling Maxwell. Es una obra de 1847 y este libro fue objeto de un importante trabajo de investigación internacional que dio lugar a una exposición. Nosotros conservamos un ejemplar y estaba en la biblioteca, pero actualmente también se conserva en el depósito de fotografía. Pero en realidad el conjunto más extenso de imágenes está formado por vistas interiores y exteriores del edificio, como comentaba anteriormente, de varios artistas por todos conocidos, Clifford, Lauren, Moreno, Lacoste, que narran cambios arquitectónicos, las diferentes tendencias de museografía, la propia historia de la institución, como por ejemplo todos los cambios acaecidos durante la Guerra Civil. Y también el otro gran conjunto de fotografías son las reproducciones fotográficas de obras de arte, que son excelentes documentos para hacer un seguimiento, por ejemplo, de los marcos o conocer el estado de las piezas antes de una restauración. Hay veces que aportan información sobre antiguos propietarios de las obras o son el único testimonio gráfico en ocasiones que queda sobre las obras porque a día de hoy han sido destruidas o se encuentran en paradero desconocido, etc. Muchas de estas imágenes, conservamos muchas de ellas sueltas, pero muchas de ellas también están reunidas en álbumes que, además de mostrar y preservar las fotografías, ofrecen información sobre cuál era el gusto de la época, cuáles eran los criterios de selección del coleccionista o el uso que se dio a estas propias recopilaciones. Por ejemplo, aquí vemos un álbum con las piezas del Tesoro del Delfín, otro que tiene un especial significado para la historia del propio museo, porque son los álbumes con fichas de las obras del museo. La primera vez que esas fichas tuvieron una información gráfica. Las fotografías de Lacoste se incluyeron en esas fichas dentro de esos álbumes en el museo. También tenemos los álbumes muestrarios que tenía Lauren en su comercio cuando mostraba toda parte de su producción, que además en su interior conservan fotografías que están conservadas de una manera bastante buena, no solo reproducciones de bellas artes, de todas las bellas artes en general, pintura, escultura, artes decorativas, etc. Álbumes singulares como el que hizo Thomas Harris en el momento en el que las obras salieron del museo, viajaron durante la Guerra Civil, llegaron a Ginebra, allí estuvieron expuestas. Pues bien, estas obras fueron fotografiadas, se incluyeron en un álbum y ese álbum actualmente se conserva también en el museo. Otros álbumes fotográficos como este de la obra de Rosales realizado por Lauren.
El conjunto, bueno, dada la importancia desde el punto de vista cuantitativo y sobre todo cualitativo, las fotografías que pertenecieron al archivo Madrazo merecen una especial mención. Se trata de imágenes de los distintos miembros de la familia, como vemos aquí, José, Federico, Luis, Raimundo, reproducciones de sus obras, de otros colegas de profesión, vistas arquitectónicas, pero quizá el conjunto más singular lo forman un conjunto de fotografías adquiridas por Pedro de Madrazo en Roma, vistas y retratos, en su mayoría papeles a la sal, de autores pertenecientes a la Escuela Romana di Fotografía. Este grupo fue complementado con una posterior adquisición de algunas piezas que habían pertenecido a la colección de otro artista, Bernardino Montañés, que también estuvo pensionado en Roma a la vez que Pedro de Madrazo, y cuya colección tenía unas características muy similares. Además de la colección de la familia Madrazo, el museo conserva parte del archivo fotográfico de otros artistas como Vicente Palmaroli o Eduardo Chicharro, y recientemente ha recibido generosas donaciones consistentes en los archivos de artistas como Cecilio Pla, el escultor Miguel Blay, el pintor Martín Rico, o también entre las últimas fotografías que han entrado es digno de mención el conjunto formado por 160 imágenes en las que destacan algunas fotografías de artistas durante el desarrollo de su oficio. Y a modo de conclusión, comentar que a día de hoy un total de más de 9.000 fotografías, fundamentalmente obras en papel, pero también algunas piezas en soporte vidrio, configuran la colección de fotografía histórica del Museo del Prado. Es una unidad viva y que sigue enriqueciéndose mediante compras y donaciones, que la difusión de los ejemplares fotográficos se realiza a través de las exposiciones. He comentado algunas de ellas anteriormente, pero las más recientes son No Solo Goya, que se desarrolló en el 2011, o Copiado por el Sol, en la que se mostró la obra de Stirling en 2016, además de otros proyectos que actualmente tenemos en marcha. Y desde el museo se incentiva la investigación en fotografía, y a medida que las obras son catalogadas, que como sabéis es un proceso paulatino, pues se van subiendo a la web, buscando así generar nuevos acercamientos al medio fotográfico mediante estudios de tipo histórico, técnico, artístico y de cualquier otra naturaleza. Bien, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias.